Buenos días, tardes y noches para los colegas. Bienvenidos a este webinar por el lanzamiento de la UNESCO y nuestro proyecto para nuestras calificaciones de educación. Es un placer verlos aquí y venir aquí el día de hoy. Yo soy Vania Gutovich y soy la secretaria de la Red Nacional de la Convención de la UNESCO y he estado aquí para aquí estaré moderando esta sesión. Por favor, perciban que tenemos la interpretación, el canal en español y que pueden cambiar el idioma en su pantalla. Yo también les pido que coloquen cualquier pregunta durante el webinar en la sección de preguntas y respuestas y las leemos al final. Entonces, con eso me gustaría pasárselo a Pedro, que es el director de la IESALC y que está abriendo el primer mensaje. Bienvenidos a este webinar que está marcando el lanzamiento de nuestra última percepción de las propuestas, del reconocimiento de las calificaciones de la educación superior. Y antes de que empecemos a este tópico, me gustaría compartir estas anécdotas que remarcan ese poder transformativo del reconocimiento para las calificaciones de la educación superior. El año pasado ya conocí un ingeniero muy joven en una conferencia de la UNESCO y con él vimos cómo estaban generando energía renovable en Brasil y estaban contribuyendo al proceso de desarrollo en África. Y gracias a ese reconocimiento eficiente de esas calificaciones en esa convención, con ella tiene una lideranza en este proceso allá y representa ese triunfo personal y que también está ejemplificando cómo el reconocimiento de estas calificaciones puede conducir la innovación y, y quitar las barreras entre las diferentes fronteras. Entonces ahora está teniendo un impacto en el mundo real y eso es lo que están discutiendo el día de hoy. Ahora, nosotros vamos a darle atención a estas cuestiones para la UNESCO. Y dentro de nosotros estamos en un mundo que cambia dentro de este paisaje. Y en las últimas 2 décadas se tiene más del doble de 150 millones de estudiantes. Y miren que la movilidad se ha triplicado y con el 6,40 millones de estudiantes acá y en todos los países. Y con eso, de educación superior. Y es con eso que estamos buscando la eficiencia y el reconocimiento de todas las calificaciones de educación superior. Y este reconocimiento para la UNESCO es crucial por diferentes razones. Primero, porque facilita la movilidad de los estudiantes y los profesionales, incluyendo investigadores, permitiendo perseguir oportunidades entre las diferentes fronteras y crear el entendimiento general. Y ahora son las oportunidades para estudios alrededor del mundo y están trabajando a través de estas barreras para de verdad tener un enfoque más personal. Y por último, porque esto es muy importante soportar la igualdad y la diversidad entre todos los intercambios culturales. Ese va a ser el centro de la UNESCO. Y como lo dije, UNESCO tiene un papel muy importante en este contexto y servimos como un secretariado de la Convención Global de Reconocimiento de las Calificaciones en relación a la educación superior y las 5 convenciones regionales para Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, donde también está el secretariado. Y estos instrumentos globalmente nos dan el marco de trabajo para el reconocimiento transparente y de las prácticas alrededor del mundo. Y yo concluyo diciendo que ese reconocimiento de estas cualificaciones de educación superior realmente nos ayuda y es un elemento crucial y para el entendimiento global de este igualdad global y facilita el libre flujo del conocimiento. Y por eso se van a tener la cooperación internacional para entender. Y con esto vamos a continuar con nuestros valerosos esfuerzos para reconocer justamente y eficientemente todo lo que se está haciendo para las oportunidades de estudiantes y profesionales alrededor del mundo. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos a la discusión en este tema tan vital. Gracias, Frances, porque empezaste hoy. Y ahora pasaremos a Victoria. Ella está aquí por análisis e investigación
y para que nos dé como un resumen de todos de estos hallazgos de la percepción de la política. Gracias, Vania. Esperemos que mi video y mi audio funcionen bien y también estoy en el camino de estar aquí para tener lo suficiente para cada uno para que me escuchen muy bien. Y Matías, gracias. Entonces yo solo voy a darles como un contexto del- de la presentación de hoy, de este lanzamiento. Y ese contexto del lanzamiento, desde la percepción de las políticas, es donde está ese centro, ese Instituto de Educación Superior. ¿Y cuál es la iniciativa que nosotros tenemos en ese centro concentrador? Tenemos diferentes actividades. La primera es la política observatoria. Es una plataforma que nosotros comparamos la información. Voy a hablar de eso después. Y la segunda es el portal de información, que nos permite visualizar las estadísticas de los sistemas de educación superior. Y también tenemos el foro de las políticas, que es un evento de políticas anual que tenemos y sobre cómo lo estudiamos. Y en Brasilia tendremos otro el año que viene. Y también tenemos eso, esa red de políticas, que es una red cerrada de decisores de políticas de alto nivel en educación superior alrededor del mundo. Y nosotros también tenemos resúmenes de políticas, que son los métodos que hemos tenido en el contexto, en los desafíos, las buenas prácticas, las recomendaciones y de, obviamente, las cuestiones en educación superior y tenemos percepciones de las políticas. Hoy estamos lanzando uno. Entonces, este van a ser el detalle de lo que tendremos hoy. Y también tenemos otros estudios para tener actualizaciones y cómo cambian, que es las noticias de las políticas. Eso está en nuestro sitio web. Finalmente, tenemos grabaciones, que son las charlas de política, que son episodios de podcast, de los que hacen las políticas en educación superior. Entonces, este es el centro de política. Ella les hará el link dentro del chat, les dejará el link, mi colega, y ahora nosotros nos vamos a enfocar en estas iniciativas. Este es el observatorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos recursos y tiempo haciendo esto y hemos encontrado que hay una falta de información comparativa internacional sobre las características de los sistemas de educación superior alrededor del mundo. Y esto significa que había un obstáculo a la evidencia basada en las decisiones o a las decisiones basadas en la evidencia mejor. Y también nosotros colocamos todo esto junto para las regulaciones políticas y características de 145 sistemas de educación en una base de datos online y que es útil y amigable para que obviamente se integre su país también. Y están los indicadores, es online desde hace algunos meses y está disponible para todos los que se necesiten. También se va a compartir el link en el chat en un momento. Y lo que queremos hacer esto, nosotros queremos facilitar la investigación comparativa y los análisis comparativas y nos gustaría a tener información en las políticas y darle soporte a la colaboración y el compartir conocimiento internacionalmente. Entonces, con esto, con los observatorios, nosotros tenemos cosas que son claves para nosotros. Tenemos 8 categorías dentro de nuestro trabajo. Dentro de esas tenemos 45 indicadores. Y dentro de esos 45 indicadores tenemos 155 variables. En total hay 22.000 puntos de información y hasta ahora 146 países trabajando con nosotros. Es ahí donde tú puedes encontrar y visualizarlo en diferentes formas. Uno, que es toda la información, tenemos un país que es por perfil y tú puedes actualizar un ítem y un indicador y crear cómo nosotros distribuimos globalmente con todos los mapas globales. Ahí están los resúmenes y puedes comparar los países. Hasta 3 países pueden llegar dentro de las diferentes categorías. Entonces estamos categorizando toda la información y la visualización para que lo puedas utilizar. Y, y nos enfocamos en las percepciones de las políticas. Es lo que estamos lanzando hoy. Son basadas en en las datas de los observatorios de políticas. Estamos analizando la información
y no solo las personas. Y ahí están las políticas, porque son información nueva que estamos pensando y estamos haciéndola disponible para todo el mundo en educación superior globalmente. Entonces, está este documento corto donde se pueden leer los detalles que fueron 16 percepciones. Hoy vamos en el 17. Aquí se tienen todos. Y hasta el día de hoy hemos cubierto todo esto y hemos hablado sobre ayuda financiera a los estudiantes, el costo, acceso, el CODIS, los planes, la gobernanza, la legislación, la autonomía, los exámenes nacionales, el aseguramiento de la calidad. Entonces, son algunos de los tópicos que nosotros hemos trabajado aquí en nuestros documentos anteriores, pero no lo hacíamos en webinar. Y ahora tenemos este número 17 que creíamos que era importante, interesante y relevante, porque realmente es lo que hacemos. Y hacer un webinar de esto era importante. Entonces ahora le paso a Matías y él les va a darle como pues, va a sumergirse en todo, dentro de esta percepción de la política. Entonces ahora te toca. Gracias. Gracias, Victoria. Sí, ahora les voy a dar como un resumen de esta nueva percepción y los hallazgos principales. Y eso explora las políticas y que han sido implementadas alrededor del mundo para la verificación de las cualificaciones de los títulos. Y tenemos las diferentes políticas. Y como francés, Pedro dijo en sus comentarios iniciales, la movilidad ha sido significativa en las últimas décadas y esperamos que continúe. Y el reconocimiento de las cualificaciones de educación superior es muy importante en este contexto, no solo para facilitar esta movilidad, pero también para asegurar un acceso igualitario al estudio y para los más jóvenes. Y estas cualificaciones es lo que estamos viendo en este punto, es la calidad de la educación superior dentro de los derechos humanos, que también nos dan un entendimiento de la colaboración del sistema de educación y más generalmente entre los países. Entonces, en práctica, para esto, nosotros vemos esta cualificación que requiere establecer un sistema legal y un sistema que acomode las disciplinas académicas y las tradiciones. Y sí, aquí para eso, para los países pueden mantenerse en diferentes instrumentos. Pueden tomar parte de la Convención de la UNESCO para el reconocimiento de las calificaciones, la global o la regional. Nosotros tenemos links para esas dos, para esos instrumentos en el chat, se los dejamos para que lo vean y para que lo vean más de cerca. Y también los gobiernos pueden hacer sus propias políticas nacionales para reconocer las calificaciones y con esto tener un diálogo internacional dentro de los marcos de trabajo para las iniciativas de cooperación conjunta entre las redes de información y y los centros internacionales que están operacionalizando esta convención. Y obviamente hay que tomar parte de esto y adoptar esas legislaciones nacionales. Es importante. Porque precisamente aquí se tiene una unión legal. Todas estas tienen unión legal para que los procedimientos cumplan con todo esto. Y obviamente depende de la legislación nacional, pero aquí los procedimientos son para el reconocimiento de compartir esto entre los países. Y obviamente no es consistente internacionalmente, pero aquí queremos resultar en que se puedan fragmentar los sistemas de reconocimiento. Y aquí nosotros estamos viendo esa exposición al nivel de adopción de estos instrumentos a través de los países. Y básicamente en esos países estamos mirando si se ratifica la convención de la UNESCO y la regional también. Y después, si ratifican una de estas convenciones. Y tres, si no lo ratifican, esa convención de la UNESCO, si se adopta la política nacional para que se reconozca las calificaciones de educación superior y también o que no lo incluyan. Eso depende, esas son las opciones. Pero voy a intentar compartirles ahora tres comentarios antes de mostrar la información. El primero es en la política que se tiene. Y esto tiene que 145 países. 146 países hoy. Tenemos la oportunidad de integrarse más en el futuro y queremos colaborar con este propósito. Entonces, la información es de junio de 2024 porque algunos países se volvieron parte de esa convención. Entonces, no va a mostrar todos los resultados porque obviamente faltan unos hasta que se actualice, pero en el futuro lo voy a actualizar. Pero aquí se tienen todas las percepciones de las políticas sobre el tiempo de estos 146 países. Y obviamente la información está aquí y está mostrando solo la convención de segunda generación y fueron la que se hizo las últimas 3 décadas también. Entonces, las de primera generación no están en el alcance del observatorio y de esta percepción.
Entonces, bueno, aquí está acá la adopción por estado, utilizado por países y por las diferentes regiones. Como pueden ver, el 70% tienen un instrumento u otro para soportar el reconocimiento de las cualificaciones. Y aquí, miren que en otras regiones, como en los estados, en Asia Oriental y en Sudáfrica, tenemos casi 80% que tienen estas políticas para ese propósito. Hay diferencias en el tipo de instrumentos que se obtienen en las diferentes regiones. Y tú puedes verlo aquí que a través de la región se puede cambiar, porque mientras algunas regiones no han trabajado en estas convenciones de la UNESCO, se tiene un historial de sistemas de armonizaciones en Europa, por ejemplo, y en otras regiones como el Caribe y Latinoamérica o en Asia, los países son más independientes en las políticas para reconocimiento nacional, y así se distribuyen no solo por región, sino también por diferentes grupos de ingreso. Y aquí tenemos las percepciones. Vemos que el nivel más alto son los de mayor ingreso y son los que han tomado también parte en esto, los que tienen más probabilidad de reconocimiento. Y aquí es más probable que se mantengan confiándose en políticas nacionales. Y miren que los de países que tienen más bajo el reconocimiento, el más bajo ingreso, el reconocimiento es mucho más bajo. Entonces, consecuentemente, estas percepciones promueven estas consideraciones para los que hacen las políticas y los investigadores. Los gobiernos y los políticos que no han tomado parte deberían considerarlo porque es crucial para tener la consistencia, la transparencia y la reciprocidad. Y también tenemos un diálogo internacional para tener este reconocimiento y estos procedimientos. Y también hay otros componentes que también explican por qué esos países de bajo ingreso no están tomando parte por las inversiones iniciales, obviamente. Y hay que, obviamente, tener ese soporte que tenga esa asistencia técnica para ellos. Y para todos los países necesita obviamente un compromiso activo y ese intercambio de praxis entre todos ustedes para tener un conocimiento general de los procedimientos. Y eso tiene que ver también con las agencias de aseguramiento de la calidad, porque tienen un papel que nos dan entendimiento en los sistemas de educación y en los mecanismos. Y aquí tenemos parte para la investigación que son muy útiles para toda esta investigación porque conecta conceptos más granulares y nos lleva a las políticas nacionales para el reconocimiento y todo tiene un impacto de efectividad respectivo. Y últimamente queremos explorar el potencial de nuevas tecnologías que desarrollan eh, soluciones éticas y con relevantes en costo para esta autentificación de la calificación. Entonces, si tú quieres saber más de los resultados y del reconocimiento global, puedes entrar aquí a esta publicación. Y aquí que lo están viendo en la pantalla con el código QR o el link. Y ya les dejé el link en el chat. Y sin más, ahora se lo devuelvo a Vania para la discusión final. Gracias, Matías y Victoria, por esto y la audiencia ya puede encontrar más información en todo esto en el chat. Y me gustaría ahora preguntar o recordarle, dejarle las preguntas en la caja de preguntas y respuestas de Zoom. Ahora vamos al panel para discutir la política, para tener los desafíos en relación al reconocimiento y cómo podemos avanzar en el reconocimiento y la movilidad en los diferentes niveles. Y ahora tenemos el placer de tener la presidente de la Convención Regional de la UNESCO. Y obviamente todo este tejido es importante para en todo lo que tiene referencia a la región. Bienvenido a Songan, que es el presidente de Dolly, que es la presidenta de la convención y la gerente del reconocimiento y de los sistemas de calificación para esta autoridad. Entonces, gracias por estar aquí tan tarde, porque yo sé que ya es muy tarde y ahora es contigo. Gracias, Vania. Y gracias desde Nueva Zelanda y muchas gracias por la oportunidad de contribuir a esta discusión y tener progreso en estas barreras, y especialmente desde mi perspectiva personal. Primero me gustaría felicitar a Victoria, Matías, por darnos estos documentos que nos van a comenzar a dar el diálogo. Y como los secretarios de la convención tenemos un papel para complementar, educar e influenciar los países que todavía no han ratificado este sistema global.
este sistema global de reconocimiento. Y yo creo que necesitamos ser inclusivos y facilitar las discusiones, compartir ideas y a partir aprender de otros. Y yo les quería darles un contexto regional antes de hablar de los desafíos y el progreso que se tiene. Y en esa región asiática es muy grande y viene desde Afganistán y Vanuatu. Y eso es un orden político. Y hay muchos países que tienen diferentes tamaños, geográficas, poblaciones y estados de desarrollo, culturas, orientación política y lenguajes. Y también es el hogar a 87 millones de estudiantes, más de 600.000 estudiantes, instituciones también. Entonces, por eso incluimos la Universidad del Centro Tomás en Filipinas, que se estableció en 1611. Y miren que todas estas universidades en el mundo como actualmente tienen una parte asiática. Y eso ha venido y creído y estableciéndose como un destino de educación muy reputable. Pero mire que ahora tenemos esta región pacífica asiática que hay sistemas de educación inmaduro y hay una brecha que está incrementándose en esta parte y algunos países en la región también están teniendo problemas con las barreras para, obviamente, tener ambientes adecuados para las agencias. Y es por eso que tenemos mucho más aspectos como el empleo, las economías, como se empieza a bajar, porque no se tienen profesionales. Ahora vemos esa cuestión de cómo los países entran en estas políticas y dentro del observatorio que reconoce estas cualificaciones de educación superior. Y hasta ahora en la región solo 12 países han ratificado. Y el último fue Armenia en 2021. Nosotros también tenemos otras convenciones en Bangkok que todavía no están activas para los otros interesados. Y esto es como una especie de reporte que nos dicen que hay una sala para la mejora en la región. Y si somos optimistas como yo, decimos que hay oportunidades, muchas oportunidades para nosotros. Entonces probablemente no les debe sorprender que la primera prioridad del Buró de la Convención de Tokio es para incrementar la ratificación de la Convención regional y global y tener, obviamente, un funcionamiento completo. Y tenemos expresiones de interés ratificando lo de la convención y esto es para la inclusividad primero. Extendemos la invitación para la convención para los estados interesados de Bangkok. Y lo importante es continuar ese impulso para que los países ratifiquen y expresen ese interés. Y yo les sugiero ese sistema donde nosotros escogemos países para que nos den soporte continuo y para que nos ayuden a llevar a las cosas en la dirección adecuada para que nosotros consideremos bien todos estos sistemas. Y las demandas globales de la educación superior se espera que crezcan. Nosotros lo sabemos. La UNESCO reporta que hay 245 millones de estudiantes estudiando alrededor del mundo y más de 60 estudiando por fuera de nuestra región asiática y la mayoría deberían estar buscando para oportunidades, para mejorar sus prospectos de trabajo, lo que hace el reconocimiento de estas calificaciones mucho más importantes. Y si nosotros necesitamos romper ese ciclo de pobreza e inigualdad, entonces eso es lo que estamos haciendo, tener ese desafío hasta el momento y queremos continuar respondiendo a los individuos que han estado afectados en este lugar. Los países que ya ratifican las convenciones se comprometen a tener esta parte más justa y de nuestras educaciones para poder tener las calificaciones en cualquier lugar del mundo. Y las convenciones proveen esa estructura de tener las diferencias y disminuirlas entre las fronteras y tener más practicantes de educación. Finalmente, nosotros no podemos ignorar el hecho de que la tecnología tiene muchos de los avances y va a continuar siendo disruptor en los diferentes lenguajes. Y ahora tienen ese impacto demográfico en ese rumbo del mundo y para dónde vamos. Y como particionistas de la educación necesitamos adaptarnos y tomar cambio a esos nuevos sistemas. Me gustaría que consideremos cómo los países y las regiones pueden trabajar juntos para compartir un reconocimiento inmejorado. Gracias. Gracias, Dale, por compartirnos esa visión tuya en tus prioridades de lo que hacemos.
para promover y facilitar ese diálogo entre las regiones que están trabajando para promover las decisiones. Entonces, gracias. Y el siguiente es Gonzalo, que es el presidente de la Convención de Buenos Aires y es su comité para Latinoamérica y el Caribe y el director de educación en Uruguay. Bueno, buenos días y gracias por unírtenos y para estar en el otro lado del Atlántico. Buenos días a todos. Yo voy a comenzar con Eh, agradecimientos y saludos para los panelistas y voy a cambiar a español, porque estoy intentando que los participantes son de mi región, es por eso que voy a cambiar. Voy a comenzar agradeciendo a UNESCO y ESAL, particularmente al director, Francesc Pedro, nuestro moderador, Vania Gutovich, por tenernos aquí, a los expertos por detrás del documento que es Victoria Matías, que está muy interesante lo que haces, y los panelistas de Francia. Dolly y Luca, particularmente Luca, es un amigo cercano durante este proceso y de este proceso entre ellos y la región Latinoamérica y ahora va a cambiar a España. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar aquí como presidente del Comité de la Convención Regional para Latinoamérica y el Caribe. Es un placer que nuestra región esté siendo parte de este proceso. Primero voy a hacer algunos comentarios generales con respecto a este tipo de documentos. Luego voy a hacer algunos comentarios breve sobre Latinoamérica y finalmente voy a hacer o voy a traer a la mesa algunos ejemplos que entiendo que pueden ir en buen camino para la región y voy a destacar ejemplos de mi país y en particular con algunos ejemplos de movilidad que hemos tenido. En primer lugar, la importancia de tener este tipo de estudios, este tipo de insights no solo para la parte de investigación y los académicos, sino particularmente para los tomadores de decisión. Entiendo muy necesario, y ahí no solo como mi rol de presidente del comité regional, sino también como director nacional de educación en mi país, tener este tipo de información, tener este tipo de llegada y de datos claros nos facilitan muchísimo a la hora de tomar decisiones, pero también como presidente del comité nos facilita para empujar a otros países, a otros gobiernos a ratificar el convenio regional y el convenio global. También quiero destacar algunas posibles soluciones y aquí en este panel creo que vamos a tener distintas visiones, como ya hemos escuchado a Dolly y ahora vamos a escuchar a Luca, de cómo se viene llevando adelante, cada uno con sus distintas profundidades. Y quiero destacar el trabajo que viene haciendo en particular bueno, Europa y América del Norte, que han ido profundizando durante décadas todo este proceso. En segundo, algunos comentarios con respecto a lo que ha llegado este documento. Uno, la importancia del reconocimiento global de los títulos de educación superior. Y aquí quiero destacar también el vínculo que tiene con lo regional y cómo cada región le pone su distinta impronta. Yo creo que eso lo que va a permitir es eh, asegurar el acceso a la educación, pero sobre todo las oportunidades de desarrollo a las distintas personas en distintas partes del mundo. Lo segundo, y me parece que no es tan llamativo, dado los procesos que se vienen llevando adelante en la educación superior a nivel global, es las disparidades entre las regiones. Y en particular ahí tenemos un gran desafío, y ese desafío es sobre todo de los países del sur global de encontrar herramientas que nos permitan aprender de las cosas buenas que han hecho las regiones que están avanzadas y mejorar y poniendo sobre todo una perspectiva desde el sur global que nos haga parte en este tipo de convenios y convenciones regionales y globales. El tercer punto, que me parece que es de los más, que se sentía que estaba en el aire, pero que por primera vez lo tenemos por escrito, es cómo impacta el nivel de ingresos en la ratificación. Y aquí hay algunos comentarios que el documento
eh, no avanza más porque no le corresponde por quienes lo han hecho, pero nosotros que estamos desde lugares más gubernamentales y políticos, nos corresponde decir que sí, en particular la movilidad eh, hacia países que tienen determinado nivel de ingresos, el discutir movilidad académica quizá no tiene tanta discusión política como puede llegar a tener en otros países que se pueden ver amenazados. Un cuarto punto con respecto a los refugiados y las personas desplazadas, y ahí luego voy a hacer algunos comentarios. Y el quinto punto, el impacto de las tecnologías. Y acá voy a avanzar y ya voy llegando al final, señora moderadora, que es con respecto a Latinoamérica y el Caribe. Nosotros nos encontramos en la región más desigual del mundo y en particular una región que tiene una amplia diversidad, pero debería tener una mayor movilidad estudiantil. De hecho, cuando miramos otro de los documentos que ha presentado IESALC y que ha presentado también UNESCO de su sector de educación superior, encontramos que, en particular, Latinoamérica y el Caribe es de las regiones que tienen menor movilidad. Y ahí, en el Observatorio de Educación Superior, que tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento hace relativamente poco, encontrábamos cómo no solamente Latinoamérica y el Caribe tiene poca movilidad, sino que además está concentrada en determinados países la movilidad. Así que ahí tenemos el desafío, sobre todo los países que somos más pequeños en tamaño poblacional y tamaño geográfico, de buscar atraer capital humano, profesional, académico y potente para el desarrollo de nuestros países y también colaborar a que nuestro sistema de educación superior siga mejorando. Y después, para culminar, algunos puntos con respecto a el impacto que ha tenido la Convención Global en mi país, Uruguay, y en particular algunos estudios que hemos hecho muy brevemente. Nosotros desde hace 2 años hemos llevado adelante y hemos establecido uno de los sistemas más avanzados en cuanto al reconocimiento de títulos de educación superior, al punto tal de que nosotros en estos 2 años hemos reconocido más títulos que en los anteriores 15 años con el sistema anterior. Eso ha traído mucho capital humano, ha traído muchos profesionales, pero sobre todo, y quiero destacar esta parte, ha reconocido personas que ya vivían en nuestro país y que no podían desempeñarse en las profesiones y con las cualificaciones que tenían. Nosotros en el último tiempo, y aquí voy al segundo punto de esta última parte, hemos recibido una gran cantidad de ciudadanos venezolanos y ciudadanos cubanos que se han instalado en nuestro país y que en el último tiempo no tenían el reconocimiento adecuado de sus cualificaciones. En este momento tenemos un estudio en marcha y un estudio ya finalizado. El estudio en marcha es con respecto al impacto económico que ha tenido el reconocimiento de sus cualificaciones en el desarrollo de su vida, tanto en lo económico, educativo como profesional y familiar. Y el primero, que ya está concluido, tiene unos datos muy concluyentes con respecto a profesionales venezolanos que se han instalado en nuestro país y que marca la diferencia entre aquellos que han recibido el reconocimiento con aquellos que no, y hay una clara ventaja de aquellos que han recibido el reconocimiento, teniendo números impactantes, por ejemplo, en la compra de vivienda, en el desempeño en comenzar emprendimientos, en la composición familiar, la cantidad de hijos que luego acceden a educación formal y educación obligatoria, y por último también en la calidad de vida en cuanto al acceso a muchas necesidades, no solo básicas, sino también suntuarias. Concluyendo, les quiero agradecer haber sido parte de este webinario. Un gran saludo nuevamente a todos los que lo han hecho y reitero a Victoria y a Matías por su trabajo y a todo el equipo de IESAL, a Vania por estar moderando y a mis amigos panelistas por estar acompañando. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.
por todo lo que dijiste y tu visión particularmente relacionada a tu región. También es muy interesante escuchar sobre el impacto de esos, de ese reconocimiento ha tenido en Uruguay, esos números tan grandes y los estudios que están relacionados a los refugiados. Esto sí nos importa mucho en estas prácticas para nuestros países y nuestras regiones en el mundo. Y ahora me gustaría avanzar a Luca Lantero, que es el presidente de la Comisión para Europa y el director también del Centro de Información Italiano. La Comisión de Lisboa también está aquí liderada por la UNESCO y él es el presidente. Entonces, Luca, gracias y ahora es para ti. Gracias, gracias, Vania, y gracias a usted, UNESCO y ESALC, porque yo creo que este es mi primer mensaje. Yo creo que esto es importante para discutir todos estos elementos. Estamos en regiones, en países. Entonces, es marco de trabajo global y la UNESCO nos puede dar la oportunidad de compartir ese tipo de elementos y compartir estos documentos que yo ya los he leído. Y hay muchos elementos muy interesantes, pero me gustaría comenzar hablando un poco del punto de lo que yo he experimentado en la región y también y la experiencia que tenemos en ese campo de reconocimiento de los títulos universitarios. Entonces, esto puede ayudar el diálogo en el nivel global y el hecho de que nos pueden ayudar a nivel nacional para entender mejor por qué es tan importante ser parte de este marco legal y de los procesos que se tienen en relación a este trabajo, este convenio global. Entonces, primero que todo, yo descubrí, a veces no es tan fácil decir que yo tengo una pregunta de cómo legalizar los instrumentos que hemos creado a esta región de la Convención Global. Y nosotros tenemos suficiente para resolver el problema del reconocimiento, de tener este reconocimiento para las personas normales. Y quizás mi respuesta es que no tenemos los suficientes elementos, los instrumentos no son suficientes para reconocerle a las personas. ¿Pero por qué? Porque nosotros necesitamos compartir, incrementar esa cultura de reconocimiento, esa cultura de razón de movilidad a ese nivel para mostrar esos elementos, porque nosotros estamos decentes y nuestras instituciones, y esas son las estrategias, pero solo estos instrumentos globales pueden resolver el problema. Y sí. Esos son el uso que nosotros les hemos dado para las metodologías del convenio y el reconocimiento, los procesos. Pero nosotros sabemos que tenemos todavía problemas con las personas normales y con las instituciones en relación a con relación a ese reconocimiento. Pero quizás porque no no es porque no hagamos todos los actos legales, las aprobaciones integran toda nuestra legislación. Yo creo que nuestro país es súper mega maravilloso en el reconocimiento de sus leyes, pero algunas veces podemos ver que podemos mantenernos a nivel de la legislación y no teniendo ese impacto de ese procedimiento directo, de esa vida normal de los investigadores, estudiantes y todas las calificaciones. Y el primer punto no no se tienen todas las legalizaciones, los tenemos, pero mira, lo primero interesa aquí es esto, mira, el entrenamiento, la capacitación nos falta. Necesitamos que las personas, que en las instituciones, los ministerios, las autoridades, ellos tienen que estar entrenados en este tipo de elementos, nuevos conceptos. Y es eso lo que nos va a ayudar, tener esas actividades de notificación y homologaciones. Eso es importante. Creo que se cortó el doctor. Ya me pueden ver, algo se me había parado, no sé. Gracias. Bueno, primero que todo, el entrenamiento. Y esto es algo que puede
Ser gracias a la UNESCO, mira, nosotros podemos utilizar el marco de trabajo de la UNESCO para incrementar ese tipo de enlaces y tener un nivel multilateral. Y el segundo punto, esa parte de las informaciones que nosotros estamos utilizando para ver el impacto el socioeconómico de esas actividades y esas reformas que estamos haciendo. Nosotros sabemos que es muy difícil, es algo que ya fue presentado en el documento, que nosotros realmente no tenemos, no recolectamos el mismo tipo de información. Nosotros no estamos acostumbrados a compararlo. Nuestro sistema sí es difícil. Y en ese impacto socioeconómico de nuestras reformas, nosotros no tenemos esa parte nacional, esa estructura nacional y ese contexto muchas veces. Y en ese video es por eso. Porque si no podemos comparar ese impacto de la información, no podemos mostrar qué tan bueno está el impacto socioeconómico para participar en algunas reformas o por ejemplo, en ratificar cualquier tipo de convenio global o regional. Y por ejemplo, preguntas simples. ¿Por qué yo tengo que mejorar o crear ese marco de trabajo en mi país? ¿Cuál es el valor agregado de hacer eso? Si nosotros no tenemos información que no pueda mostrar, que diga que hay una forma holística, que bueno, que esto va a ayudar, que tiene un impacto socioeconómico, quizás nosotros perdamos esas posibilidades. Y por estas razones tenemos que hablar en la misma lengua o concordar en estos mismos estándares para esto. La segunda sugerencia, claro, es esas actividades de networking. Eso es otro punto muy importante que es muy importante para la UNESCO para mejorar ese tipo de elementos. El networking es muy importante para nosotros y también es importante en otros aspectos para mostrar la calidad y la transparencia de nuestros procedimientos, de nuestros elementos y de nuestras metodologías para todos, porque mira que esto es una de las cosas, un punto que no está tan alineado en el documento. Sí me gusta hablar de la confianza, porque yo soy muy directo. Cuando hablamos de confianza, sí, sí, no. Hablamos de confianza, quiere decir que no confía en la persona. Lo ponemos colocamos como un elemento, pero al final parece que la persona no confía y se puede ser mejor que otro. Mira, las personas normales dicen esto, la confianza. En los rankings, los elementos, pero esta no es una cuestión de la confianza y eso es lo que estamos mirando. Es sobre el intercambio y el intercambio de información en este tipo de actividades de networking, asegurándose que tengamos todos los procedimientos en los aspectos de calidad y la calidad para decirle a los estudiantes o a los investigadores, vengan a mi país, porque tú puedes encontrar programas de calidad, educación de calidad, posibilidades. Esa es la primera parte y transparencia, claro. Nosotros decimos que tenemos que decirles a las personas que tienen que saber los procedimientos, las metodologías que estamos aplicando y reconociendo esa calificación, no solo porque tienes suerte y encontraron a alguien que tú sabes y tienes una solución posible. Nosotros tenemos que ser muy transparentes y esos dos elementos, transparencia y calidad, pueden crear confianza. Ese es el otro punto. Pero el tercer punto es otro punto que es importante. Esa inversión, pero no solo de encontrar dinero, inversión de capital humano. Nosotros hemos invertido mucho en investigación, en actividades de investigación, en programas de investigación, en ese tipo de impacto, en ese tipo de elemento, investigación e innovación para saber que las cosas pueden tener esas soluciones digitales para la inteligencia artificial. Por ejemplo, necesitamos la posibilidad de reducir ese riesgo de evitar el reconocimiento de las actividades y verificar la genuinidad de la educación. Ese aspecto es importante. Y también la investigación de cómo nosotros podemos mostrar cómo ese impacto sistémico de nuestras reformas o de la buena aplicación de un reconocimiento, de un convenio en un nivel nacional o regional. Entonces son tres puntos principales para mí, que son los puntos principales que yo les sugeriría.
y obviamente que están listos ya para tener este aspecto general y incrementar esas actividades que son el entrenamiento, el networking y la investigación. Esos son los tres puntos principales y claro que necesitamos tiempo. Después de 25 años, ahora mira, solo hasta ahora es que se está teniendo ahora las ratificaciones del último país de Europea con la ratificación de del convenio de Lisboa. Entonces, eso es lo que necesitamos, un tiempo. Pero también el tiempo ahora es muy importante para muchas cosas porque las reformas son muy rápidas. Y el otro punto es, por ejemplo, hoy me gustaría expresar ese concepto también de las regiones. Pero la vez con nosotros, nos gustaría más hablar no solo de la segunda generación de convenciones, necesitamos estar en Europa, pero ahora tenemos la tercera generación de convenciones con toda la parte frecuente que hemos visto. Y por eso ahora estamos teniendo reconocimiento automático y instrumentos que nos dan la posibilidad de respetar el derecho, de tener un reconocimiento justo a las personas y el hecho de que tenemos ese acceso es muy importante para los profesionales, pero tener la posibilidad de tener un sistema rápido y de respuesta a las personas y más transparente es algo que nosotros estamos haciendo. Ya lo comenzamos 5 años atrás para hacerlo en estos elementos. Y yo creo que tenemos que considerar esos elementos porque algunas veces, tú sabes, nosotros representamos autoridades en un nivel nacional y esa es la innovación que estamos haciendo por las instituciones de educación superior. Tenemos que seguirlo directamente y ver con los estudiantes y buscar buenos investigadores jóvenes para incrementar las actividades y las capacidades. Entonces es muy importante como un objetivo. Entonces, así es, algunas cuestiones o no, pero es sobre las soluciones que tenemos. Y yo creo que si comenzamos a enfocarnos en este tipo de actividades, en entrenar networking e investigación, podemos colaborar juntos, porque ya hicimos ese marco de trabajo global, esa vista global, y nosotros quizás podamos aprender mucho de cada uno, no solo de estos puntos, pero también de los errores. Y también podemos tener tiempo de incrementar y utilizar ese principio de nuestra convención dentro de nuestro contexto nacional. Gracias. Gracias, Luca, por tus pensamientos y comentarios y mostrarnos tu experiencia que has tenido en ese reconocimiento, porque sabemos que a veces no es suficiente y tener esos niveles de avance es difícil. Y también la inversión que, como tú has dicho, en ese reconocimiento. Y también la UNESCO está trabajando en tener más atención a esto, a tener el soporte de estas organizaciones. Entonces, si lo vemos. Y tenemos ahora 10 minutos más. Tenemos tres preguntas en el chat. Entonces, le gustaría preguntarle brevemente si puedes comentarlos. Los dos primeros es en crear conciencia. ¿Cómo vas a crear conciencia al nivel nacional para los involucrados en la educación superior? Y la segunda es en el acuerdo, porque dice que esto crear retos y cómo los vas a tener aquí en la educación. Y luego dice si puede dar además información en los cuerpos de educacionales de la UNESCO. Gracias. Y ahora se vuelve un poco el sistema, pero en este momento que nosotros nos damos una idea de cómo es un punto de sugerencia que para ver cómo podemos explorar y hemos hablado mucho de ser inclusivos. Yo creo que esa es una de las observaciones que yo he tenido, es que nosotros, incluso en estos documentos que hemos hablado y que hemos verificado en los países, muchos no han ratificado esto. Entonces, hay muchos países que no tienen un bajo ingreso económico también y que se relaciona con esto. Entonces, antes de poder formar y ser formales bien, entonces yo creo que hay que tener un balance porque yo siento que hay la mitad y la mitad no.
Y para diferentes formas se vuelve difícil ese tema cada vez más. Y el reconocimiento debe ser para todos, y esa pasa informalmente en cada mundo. Pero antes de esas instituciones necesitamos tener una forma más formal de la ratificación de los convenios, porque yo creo que esa es la estructura que realmente va a ayudar y que nos va a dar el resultado de consistencia con respecto a quién está haciendo el reconocimiento. Entonces, un sistema realmente se trata como de esto y cómo se aplica en esta región en específico. Tenemos un sistema de reconocimiento de primera y un convenio de primera generación. Y tenemos también estados partes que han ratificado la segunda generación. Entonces, nosotros queremos traer a todo el mundo con nosotros y para que realmente crear esto y invitar a las personas a que se comprometan a esos estados, a que trabajen con un país particular que está interesado en ratificarse. Y tú puedes tener toda esta ayuda de la UNESCO, pero ¿qué más necesitas? Porque se necesitan regiones operacionales. Se necesita hacer un análisis de costo-beneficio y tener todos los aspectos legales. Y los países que han hecho entienden lo que necesitan hacer. Entonces, realmente estamos trabajando en la mentoría con un país que está interesado, y yo creo que ayuda a mantener el impulso de las personas o de los países, porque es muy difícil de otras formas cuando hay prioridades compitiendo y tienes que hacer que se comprometan más personas, más países, para que se hagan parte del convenio, pero con más esfuerzo. Y al mismo tiempo, nosotros también estamos preocupados por las obligaciones que se requieren en esos convenios. Gracias. Re- Voy a ¿será que dejo a los otros responder o ya? A los otros no quiero hacerlo todo. Si quisieras comentar en lo otro, también. Bueno, es que yo creo que la influencia de las cosas que nosotros creemos sobre Nueva Zelanda es esto, porque nosotros tenemos la obligación de soportar a las naciones insulares. Esa es influencia. Nosotros nos gustaría traer al Pacífico con nosotros, pero al mismo tiempo reconocemos que hay diferentes y que tienen su propia cultura y sistema. Entonces, y hasta ese momento nosotros, yo sé que Fiji es que nos ha unido, no, lo estamos haciendo ese trabajo alrededor del soporte del desarrollo regional, de los marcos de trabajo, de los títulos en el Pacífico y lo que se tiene por detrás. Entonces, estamos invitando también en paralelo en las naciones insulares en el Pacífico para la ratificación del convenio global y el de Tokio al mismo tiempo. Y hemos tenido mucho interés porque a través de esto hemos tenido diferentes marcos de trabajo de títulos y aseguramiento de la calidad que nos ayudan en las naciones. Entonces yo creo que la pregunta era sobre eso, en cómo influenciamos. Y la influencia es en coger estas plataformas que se pueden utilizar y escoger ese tipo de influencia que puede realizar sobre el país. Para en las partes interesadas, para que ellos entiendan la importancia, que eso es lo más importante, que entiendan la importancia del reconocimiento. Y una de las cosas, yo creo que Matías habló de eso, que era la tecnología para darle soporte a la verificación. Y eso es algo que nosotros estamos muy emocionados con eso y tenemos mucha pasión con esto porque es fácil, estamos haciendo mucho cambio con estos documentos. Y queremos asegurar que el aprendizaje pasó y la forma de hacerlo, de ver si eso aconteció, es hacer los chequeos y utilizar las tecnologías para ver cómo se puede manejar, entonces para que se verifique toda esta ratificación. ¿Será que eso sí? Ya respondí, sí. Ya, muchas gracias, Gonzalo. ¿Será que ahora puedes hablar un poco y comenzar en cómo crear conciencia alrededor del mundo está generando las cuestiones de las convenciones y cómo generar más? Gracias. De nuevo en español. Yo estaba leyendo los comentarios en el chat. Hay traducción, ¿cierto? Para todos. Es que no Eh, habla español, en ¿cierto? particular en español, bueno, sigo con mi presentación.
La respuesta es, yo creo que hay que tener documentos de política pública que sean bien claros y que muestren la importancia de la movilidad y el impacto que tiene en las personas. Yo ahora compartí en el chat el primer documento de una serie de documentos que estamos haciendo sobre población migrante y el positivo impacto que ha tenido el reconocimiento de sus titulaciones para su desempeño. Eso en particular como hacedores de política pública, pero también desde el lado de los organismos internacionales y en particular desde la academia, yo creo que hay que insistir mucho con ejemplos claros, este tipo de foros, este tipo de espacios que permitan intercambiar las distintas posiciones existentes, inclusive de regiones tan distintas y disímiles como en este caso representamos, por ejemplo, Dolly y nosotros de Latinoamérica. Gracias. Thank you. Luca, over to you. Gracias. Ahora para Thank ti, you. Luca. 2 points. Bueno, First dos of puntos. all, the Primero, why is important to ratify, es importante ratificar, to use those instruments. utilizar Because estos if you don't instrumentos, ratify at porque national si level, tú no you lo don't be ratificas en un nivel part nacional, tú no of the vas a ser process. parte de ese Think proceso. about that. Those Piensa convention en have estas bureau, have convenciones y en rules, los have burós y las something that reglas. have Eso to es be algo que developed tiene after que the ser ratification desarrollado of a después de la certain number of ratificación countries. de este número de Those countries culturas. that already Esos ratified países the global que and the ya están regional convention ratificados en already la start to convención work regional and to y decide global tienen que rules comenzar a and trabajar y elements decidir reglas y that elementos impact also you que that arrive impactan también a after ti them. y al que está So después if de they ellos. ratify, they decide all Entonces, the si rules also ratifican, for ellos your van a saber las countries, reglas para for tus your países, system. para tu So sistema. maybe Entonces, it's quizás pretty silly the es message or muy pretty simple the quizá message, but simple el to mensaje, be part of those pero para process ser help parte de estos also to be procesos, part of ayúdanos a ser to parte establish the rules de and to establecer las establish reglas also and y to establecer give también also todo the esto impact y of your darles culture, el impacto academic de tu culture within cultura those processes. académica dentro de estos Imagine procesos. that you arrive after 10 years, Imagínate everything que tú was already llegas done, and you después de have to 10 stay at the años y el rules that trabajo was ya se decided hizo by y las the reglas no se decidieron minority con las minorías, that was enough in order que to era la ratify suficiente para or to ratificar enter into force the convention. y ayudar a la convención. Sorry about if I Disculpe sometimes si I be very a veces yo soy direct, but muy this is the directo, point. pero It's ese an es el added punto. value to be part of the Es process ser because valor y parte you are del not an proceso, observer, porque si you are no eres un part observador, directly nosotros of the somos process, parte putting directa del proceso, also the colocando challenges that you have objetivos at también national y level about your desafíos institution, que about your tenemos sobre students, your las researchers, etc. instituciones y los And then the investigadores. second point is Y el related segundo to, punto es I think relacionado, was diploma means or yo something creo que era online, etc. diplomacia We know online, that algo the así. two main gray Tenemos dos areas where principales those áreas institutions that are grandes fake donde estas institutions instituciones operated are que operan, estas online instituciones online education, de but educación, transnational pero education as well. transnacional Why? Because también. sometimes ¿Por we have qué? no Porque a a veces certain nosotros no of tenemos a cierto regulation of the tipo de quality of regulación de la element, calidad de los etc. elementos. For the transnational, for example, there Y is a good para la experience in transnacional hay Europe, una but buena also experiencia en there Europa are y different también articles hay within those conventions diferentes that give you the objetivos en nuestra possibility to convención que te dan stop la fake posibilidad or de not parar qualified como activities of universidades, institutions actividades that no enter in your calificadas o country. falsas dentro de And it's tu país. something Y that es we use algo que in nosotros Europe. I utilizamos. invite you En to see the Europa, yo los monitoring invito a report of ver the el Lisbon reporte de Recognition monitoreo Convention that de esta convención de we reconocimiento publish thanks to que UNESCO nosotros and Council of publicamos Europe. gracias And a there are la some UNESCO. data and elements Y on hay that. mucha This is very información y important. elementos que te The van a other ayudar. Es muy point importante. on online Y is the aquí question online that is a es la reality. pregunta, ¿qué es So una realidad? today, the online Hoy, education is something that we la have educación online es algo que to nosotros tenemos consider a que lot, considerar mucho, but we have also to pero establish también podemos quality establecer system, quality los assurance sistemas de system for calidad that. y de And aseguramiento de la sometimes calidad. those systems Y are not algunas the veces los same of sistemas no the son los normal mismos or academic or research institution. de estas instituciones And so we académicas y have normales. to Entonces find those elements. nosotros But tenemos those que are two encontrar esos challenges elementos. very Esos important son also at los desafíos national más and importantes international level. Thank y you. lo que se tienen que tener. Thank you, Luca, and thanks Gracias, Luca. to all of Y you. Actually, we gracias a have todos a couple of more ustedes, porque questions, but tenemos as algunas we are preguntas running out of más, pero time, como ya se nos acaba we el do not tiempo, have time to address them. We've no come to the end of the tenemos webinar, preguntas, pero estamos and al your final del contributions webinar today will y tus help contribuciones shape hoy fueron UNESCO's muy agenda and the way importantes forward. We will en also esta take agenda. note of the Entonces, questions aquí vamos a tener in the las Q&A tecnologías box and en la caja de the comments preguntas shared.
y en So los promoting comentarios. the ratification and Entonces, para eso implementation la of these verificación y conventions is a priority la for UNESCO, ratificación es and una we prioridad stand para ready to nosotros y para la accompany UNESCO, y countries es in por this eso que process. tenemos a los There are países close aquí to 100 countries that trabajando. are Entonces already tenemos parties to más these de 100 conventions, países que and están with trabajando en esta enrollments and convención academic y mobility con continuing to sus triple every diferentes 20 years, funciones the relevance is y becoming educacionales. increasingly Entonces nosotros important. vamos a We crear also la invite you to visit importancia the y los Higher Education invitamos Policy a Observatory, seguir which contains a estos wealth of observatorios information on de countries' educación higher superior, porque education tenemos systems, their diferentes policies información para and los sistemas de legislation. educación And y we're para continuing las to expand the legislaciones, y observatory yo voy and a are open to collaboration voy a to continuar integrate both expandiendo new este countries observatorio para and data. tener So please más do not información hesitate para to sus contact países. Victoria and Entonces, Matthias in gracias this regard. You por will Victoria y find Matías their por todo lo emails que in the nos han chat. ayudado y para And last but encontrar not least, todo thank you to en all el the chat. participants, to Y the gracias a interpreters, todos, para technicians, todos los and all the UNESCO participantes staff behind the técnicos, scenes that have staff made de this la webinar UNESCO, possible today. intérpretes. I wish you a nice rest of Yo the les day. deseo Goodbye. un feliz resto del día. Gracias.